La historia comienza con nuestro protagonista mordiéndose los labios y preguntándose a sí mismo que si algo de lo que está pasando tiene algún sentido, mientras que se observa en un espejo que quién sabe de dónde sacó, diciéndose que si acaso esta no es la cara del cuarto joven maestro de la secta demoníaca, mientras que con una cara enojada y lanzándose al suelo maldice y se pregunta que por qué, dentro de todos los personajes posibles, tenía que ser transferido al cuerpo del villano más débil de la novela que él había escrito. Mientras que vemos una imagen de lo que quizás puede ser la secta demoníaca. Continuando con la historia, vemos a nuestro protagonista en sus aposentos, bastante cabizbajo, diciéndose a sí mismo que lo mejor es calmarse. Y así pasamos a lo que es un flashback, donde nos muestran quién era el protagonista. Al parecer era un joven de unos 32 años de edad llamado Lee Si-won, que vivía en Corea del Sur, mientras que vemos al prota bastante despreocupado organizando las cajas de la mudanza de su nuevo departamento, y cuando por fin termina dicha tarea, tomando una lata de alguna bebida mirando en su celular alguna noticia que lo ha dejado impactado, cuando de inmediato nota que se han caído algunas cajas, dejando a la vista su computadora, percatándose de que ésta estaba encendida, dejando al descubierto una carpeta que al parecer el prota había olvidado que existía con el título de Camino del Héroe. Lee Si-won, mirándose orgulloso, se dice a sí mismo que ese es su pasado oscuro, la novela de artes marciales que él había escrito hace 10 años, y así miramos al protagonista sentado en el suelo dándole un vistazo a su novela, con una cara de asombro quizás, preguntándose que si él había escrito todo eso, mientras que en el segundo siguiente vemos que de la computadora emerge una luz cegadora, impactando de lleno a nuestro prota, siendo absorbido por ella, y así es como llegamos al presente, con nuestro protagonista despertándose y mirando hacia el espejo, dándose cuenta de que había sido transmigrado en su historia y transferido al cuerpo del villano más débil de la novela. Ya más calmado y aceptando la situación, se dice: de todos modos, en este lugar soy Hyuk-won, el cuarto hijo del líder del culto demoníaco, que perdió el conocimiento durante todo un mes, después de que el caballo que montaba se asustara de una beca y cayera hacia atrás, cuando de inmediato vemos que algo le llega a la mente de nuestro prota, causándole un gran dolor y preguntándose qué es todo eso, y cuando por fin vemos que son las memorias del dueño anterior del cuerpo y nos muestran que era un maldito desquiciado y un lujurioso con las chicas, pero también un bastardo malnacido que acosaba a la gente humilde, tanto así que tomaba a sus propios vasallos como asientos humanos, mientras que el protagonista con una cara de dolor cae en cuenta de que estas eran memorias y concluyendo de que Hyuk-won era un bueno para nada y que todo esto era peor de lo que esperaba. Y así, percatándose nuevamente que el peor de los problemas era que este bueno para nada iba a terminar cayendo ejecutado ante el verdadero protagonista de la novela, y lo peor era que caía de un solo golpe, así allanándole el camino al héroe y siendo solo un escalón más. Por ello el protagonista desesperado se dice que debe salir de allí, que debe volver a su mundo antes de que el verdadero protagonista lo mande a conocer a San Pedro, y que para hacerlo debe idear un buen plan. Un tiempo después, aceptando la situación, piensa que el inútil del cuerpo anterior sigue siendo el cuarto joven maestro del culto demoníaco, y que si bien es un inútil, aún sigue poseyendo estatus de heredero y que dispone de mucho dinero y mano de obra, y con todo eso a su disposición puede encontrar una forma para volver, así golpeándose en la rodilla y tomando determinación, protagonista o no está dispuesto a irse con el barbudo todavía, mientras que vemos que las sirvientas escuchan todo el escándalo que tiene el prota, tachándolo de loco. Continuando vemos al prota mirándose al espejo, quejándose nuevamente del dueño anterior, y que si no bastaba con ser un inútil, por encima de todo tenía que ser el más débil de los débiles, preguntándose así que si debería intentar usar las artes marciales. Y de inmediato, un paso aquí, otro allá, un poco de concentración, emerge algo de viento, parece que ha sentido algo, se vuelve a concentrar, parece que siente el ki, un segundo después una postura que quién sabe de dónde sacó, energía en su mano, un grito que exclama su técnica, y al siguiente segundo parece que ha logrado lanzar algo, quedándose bastante asombrado,
pero en la siguiente escena vemos que algo le había pasado y así nos muestran al protagonista estampado en el suelo con una pose un tanto extraña, y era que nuestro protagonista estaba siendo víctima de algún calambre. Al parecer su cuerpo tan débil no aguantaba un pequeño esfuerzo de hacer mediocremente un movimiento de alguna técnica, dando alaridos que se escuchaban por todo el lugar, pidiendo que llamaran a un médico. Una sirvienta se percata de los gritos y se acerca a ver qué es lo que está pasando, pero se encuentra con una escena que para ella la supera, viendo al prota tirado en el piso con posturas de su cuerpo antinaturales y hasta echando espuma por la boca, para solo gritar desesperada por su joven maestro. Y así pasamos un tiempo después y nos muestran al prota tumbado en el piso siendo curado con algo que quizás es acupuntura, con miles de agujas por todo su cuerpo y sin poder moverse, y al médico que lo atiende un poco exhausto o quizás decepcionado por su joven maestro, pensando así el prota que casi se va con San Pedro por culpa de ese cuerpo tan débil que no ha sido entrenado adecuadamente y que todos sus músculos se le torcieron por solo un movimiento de artes marciales. Y allí nos comienzan a explicar que una de las técnicas más importantes del culto es la técnica de la espada de destrucción caótica celestial, una técnica exclusiva de la familia Kyok, una familia que ha producido la mayoría de los líderes del culto, y para poder utilizar esta técnica se debe entrenar el ki interno, cosa que el dueño anterior no ha hecho, y peor aún es que esta técnica se ha dejado de enseñar y es increíblemente difícil de aprender. El prota, levantándose pensando para sí mismo, se dice que es normal que su cuerpo sea tan débil si su dueño anterior no se preocupaba por entrenar, concluyendo que es imposible para él usar este tipo de técnicas. En la siguiente escena vemos que el protagonista ya se ha levantado y se dirige hacia algún lugar. Mientras que va llegando, se dice a sí mismo que no tiene tiempo que perder ni para quedarse quieto. Debe encontrar velozmente una manera para hacerse fuerte en el menor tiempo posible. Y vemos que el lugar donde había llegado era la biblioteca, y allí se pone a hurgar un poco entre tantos libros, buscando algo que le ayude. Mientras que se encuentra hojeando uno de ellos, se da cuenta de que puede leer el idioma, y sentándose en el suelo se dice que debe aprender más sobre la historia del culto. Bueno, mi gente, esta parte aquí es bastante importante, pero es un poquito larga, así que se la voy a tratar de hacer lo más corta y tratar de ponerle lo más importante para que entiendan todo. Así que sin más, comencemos. La gente de este culto no se autodenomina por sus propias bocas secta del culto demoníaco, sino que se ven como la secta del culto divino, Sol y Luna. Anteriormente difundieron su nombre por muchos lugares durante la dinastía Yuan y tenían como base las llanuras centrales, ayudando a varios pueblos y familias a librarse de la dinastía Yuan, entre ellos a un tipo llamado Xuan Yusuan, que después de todas estas batallas que concluyeron en la caída de la dinastía Yuan, este tipo quedó como líder y fundó la dinastía Ming, pero como le tenía miedo al poder del clan del prota, a los pocos días de su mandato les expulsó de las llanuras centrales, obligándolos a establecerse en un lugar llamado Xianyang, muy alejado de las llanuras centrales y debilitándolos de paso por la escasez y otros temas, originando así en el culto divino Sol y Luna un profundo odio hacia la Alianza Murin y el ejército imperial, que son el pueblo que ahora habita en las llanuras. El culto del prota juró venganza, pero cada que iban en busca de ella no tenían éxito, porque habían perdido muchas de sus fuerzas después de la caída de la dinastía Yuan, y así es que en la generación del padre del prota, que es el 15º líder del culto divino Sol y Luna, ahora conocido como la secta demoníaca, tuvieron las fuerzas suficientes como para abatir a una de las fuerzas extranjeras occidentales que hacen parte de la Alianza Murin y el ejército imperial. El padre del prota, que es el líder, va a anunciar en el próximo festival demoníaco, que de festival no tiene nada, básicamente es una lucha entre los hijos del clan para ver quién es más fuerte, y una vez se determine el ganador, elegir al sucesor, y una vez elegido, anunciará el inicio nuevamente de la batalla y venganza contra las llanuras centrales. Cabe decir que en dicho festival el prota fue apaleado por completo, perdiendo de manera absoluta y humillante, y siendo elegido por el sucesor del clan a modo de castigo y compensación.
por su pésimo desempeño para dirigir la vanguardia contra los enemigos, pero ahí es donde lo desviven, porque se encuentra con el verdadero prota de la novela burlándose de este inmediatamente y siendo desvivido al instante de un solo golpe. Y así es como llegamos a la línea actual. El prota se dice que solo le quedan 2 años antes del festival demoníaco, tiempo que tiene que hacer todo lo posible para que dicho futuro no se dé. Entonces lo vemos tomando papel y lápiz para anotar todos los sucesos importantes que pasarán y que aún tiene en su mente. Mientras que vemos que una de las sirvientas y lo que puede ser un mayordomo o quizás algo más van en busca del prota, ya que había sido solicitado anteriormente, sintiéndose último muy extrañado, ya que ese no es el comportamiento habitual del prota, ya que sería el último en llamarlo y menos en el estudio o biblioteca. Seguido, la sirvienta lo pone al tanto de todo lo sucedido con el prota, todas sus acciones e incluso que estaba gritando en un idioma incomprensible y luego se internó en la biblioteca a escribir, sorprendiéndose así este hombre que hasta ahora no se sabe qué cargo tiene, pero que está fuera de sí una vez enterado del comportamiento de su joven maestro, despidiendo a la sirvienta y agradeciéndole por su trabajo. Y así, este hombre se dirige a la biblioteca en busca de su joven amo, pidiéndole al cielo que no vuelva a ser el de antes. Entra y se anuncia con el prota. Este lo recibe amablemente y al fin nos enteramos de que este viejo es uno de los ancianos de la secta, siendo llamado Anciano Wan, que queda muy sorprendido por la amabilidad del prota, que incluso está buscando una silla para ofrecérsela, acordándose cómo le trataban en el pasado, dándonos cuenta de que no lo bajaban de viejo inútil. Ya habiendo encontrado la silla, el prota se ofrece pensando que tan mal nacido tuvo que ser el dueño anterior para que este viejo se asombre tanto. Y así vemos que va pasando la tarde y mientras que están frente a frente, el anciano le pregunta para qué él estaba buscando, a lo que él contesta al prota que si él es el encargado de cuidarlo a él y a su dinero. Escuchando una afirmación, de nuevo pregunta cuánto dinero tendría si vende todo lo que posee, contestando el anciano que si está en algún problema él se encargará, haciendo caras que al parecer denotan decepción hacia el prota, pero el protagonista, sacándolo de sus pensamientos, le dice que no es así, que el dinero es lo que mueve al mundo y por mucho que tengas después de ir con San Pedro, no sirve de nada. Y como él, una persona que su suscripción a la vida o a este mundo fue cancelada, pero luego volvió a la vida, aunque haya sido un bueno para nada, pensará y tratará de vivir de la mejor forma posible. El anciano, escuchando todo esto con una cara que no cabe en él y sus ojos queriéndosele salir de la sorpresa, solo puede escuchar como el prota con determinación le dice que cambie todos los tesoros que posee por el frío y duro dinero en efectivo. A lo que el anciano ensimismado no le queda de otra que aceptar, tomándolo el prota así de las manos con una cara que según él es de amabilidad. Le dice que deja todo en sus manos y que se ponga en ello de inmediato. Saliendo de la biblioteca, el anciano pensando para sí que su joven amo es una persona totalmente diferente y que si todo esto estará bien. Y así avanzamos en la trama unos días después, viendo lo que parece ser oro y en las manos del prota mucho más. Al parecer había vendido todo lo que tenía y era bastante, diciéndose que no sabe si le alcanzará para su plan de supervivencia, pero que al menos tiene 2 años para prepararse para el festival. Sin embargo, nos dicen que el verdadero protagonista de la novela en estos momentos se encuentra en un entrenamiento aislado en solitario y que no saldrá de allí hasta el final del festival, pero que en medio de dicho entrenamiento es donde el héroe de la historia es empujado de un acantilado por unos enemigos, encontrando así una cueva con muchos tesoros como pociones, pastillas e incluso armamento. Y con esto es como se vuelve el más fuerte del mundo, pero no es momento de pensar en eso, ya que ha conseguido dinero y es momento de poner en marcha su plan. Y así vemos cómo el prota se dirige hacia la biblioteca de su culto, que es donde guardan todas las técnicas coleccionadas hasta ahora, diciéndose que este es el lugar en donde encontrará las artes marciales que le salvarán la vida. Una vez adentro del lugar se percata de que no hay muchos libros y siendo así le llevará poco tiempo encontrar lo que necesita. Y allí está nuestro protagonista tomando cuanto libro puede, hojeando y hojeando hasta dar con el libro que buscaba, llamado Técnica de la meditación que salva vidas.
sentándose de inmediato y comenzando con la lectura, y entonces nos describen literalmente qué es lo que hace esta técnica, y básicamente sirve para potenciar los sentidos, y aquellos que aprenden esta técnica adquieren un maravilloso sexto sentido, y también nos dejan saber que el protagonista verdadero de esta novela también tendrá esta habilidad. Esta técnica sirve para esquivar ataques y aprovechar las aperturas del enemigo al máximo. Mide la fuerza y el estado emocional del oponente, detecta las trampas y emboscadas peligrosas, y aunque sea una habilidad que es netamente del protagonista original, se dice que él también la aprenderá. Y así, avanzando, vemos que también se hace con dos técnicas más: técnica de la armadura de la escama y el arte divino de las 9 lunas. Básicamente, con una puedes bloquear una espada sin ninguna armadura, y con la otra aumentar tu fuerza hasta 9 veces, siendo estas las artes marciales fundamentales que el prota necesita. Pasando el tiempo, vemos a nuestro prota bastante cansado de estudiar estas técnicas, mientras que vemos que se hace de noche, y lo siguiente que vemos es una escena que nos lleva a lo que puede ser una fiesta en algún burdel o algo parecido, con unos tipos teniendo una conversación preguntándose entre sí que si habían escuchado las últimas noticias que se estaban propagando por todo el culto, dejándonos saber que una de ellas era de que el prota había vuelto dentro de los muertos, y que había vuelto muy diferente a lo habitual, sembrando dudas en su interlocutor, haciéndole saber que una vez se enteró de que el prota se había despertado, fue a visitarlo, pero que un sirviente no le dejó pasar, diciéndole que el prota lo buscaría cuando esté libre, diciendo que es extraño, ya que en lo único que puede estar ocupado alguien como él es en beber y hacer desorden, afirmando a su compañero, pero dejándole saber que el joven maestro se había internado por varios días en la biblioteca del demonio celestial, sonando esto poco creíble para quien lo escucha, y burlándose a carcajadas, preguntando si acaso el protagonista sabía leer por lo menos, y preguntando a todo pulmón que si acaso quería dejar su banda de los 4 cielos y hacerse un nombre, diciéndole el otro que pensaba que Hugh Wong. Nuestro prota al parecer quería entrar en la batalla por la sucesión en el festival del demonio celestial. El otro personaje, al instante en que escucha tal disparate, bota la bebida que tenía en su boca, coloca el trago en la mesa y exclama a todo pulmón que si el prota se une a la batalla por la sucesión, él, Mokdampion, se convertirá en su esclavo, y todos los que están allí serán sus testigos. Mientras que todos, al escucharlos, algunos se divierten, pero otros le advierten que no se coma sus palabras y cumple el juramento en caso de que el prota se una a la batalla. Pero Mokdampion, bastante confiado, solo se parte a carcajadas al escuchar tales improperios, mientras que el compañero a su lado solo piensa que si esa idea surge de alguna expectativa nostálgica que tiene él hacia el prota. Y con eso cambiamos de escena, con el protagonista tumbado en el piso de su habitación, o quizás de la biblioteca, ya la verdad ni me acuerdo, pero allí está leyendo los libros de las técnicas marciales y diciendo que alguien debe estar hablando mal de él, ya que le pican los oídos, pero concluyendo a la vez que el aprendizaje sería mucho más efectivo si estuviera un maestro y dejara el método autodidacta. Así, levantándose y estirándose, solo piensa que si ocupa un profesor, solo debe convocar a uno. Mientras sale velozmente de la biblioteca, y a las afueras de la misma nos muestran al anciano Juan pasando por ahí, cuando se percata que su joven maestro va saliendo de su sesión de lectura, mientras que éste le grita: abuelo! Trae aquí a toda la gente de esta lista y date prisa. Y hasta allí es que le ha llegado la amabilidad al prota. El anciano le pregunta quién carajos son todas estas personas, a lo que el prota contesta alegremente que son sus maestros y que los traiga a su campo de entrenamiento. Pero el viejo solo le dice que su campo de entrenamiento es solo un montón de basura, a lo que el prota se queda mudo, y el viejo, pensando que se ha pasado un poco, entonces el prota analiza para sus adentros. El dueño anterior de su cuerpo era tan inútil que ni para mantener un campo de entrenamiento servía, preguntando que para cuándo tendría listo el campo. El anciano le dice que para un día, y así lo podrá usar la mañana siguiente. Quedando todo solucionado, ambos siguen su camino, el viejo a lo suyo y el prota a la ducha, ya que se ha dado cuenta de que huele a camello viejo, y así se hace de tarde, y lo siguiente que vemos es a nuestro joven maestro dentro de una tina, tomando un buen baño, a lo que llegan un par de chicas o cariñosas, vaya tú a saber qué carajos son,
ofreciéndose a lavarle la espalda, pero el prota se niega, ya que no es el loquillo de antes y no está acostumbrado a tales acontecimientos, pero estas chicas, como todas unas cariñosas profesionales, insisten en ejecutar sus servicios, colocándolo así en una posición más incómoda, hasta que el prota se harta de todo y las manda a comer Gaber, dejando así al descubierto todo lo que te gusta comer a ti por las noches. Y efectivamente también ya se ha hecho de noche, y con eso el prota fuera de la ducha mucho más descansado y suspirando, quizás pensando en que si quiere sobrevivir y volver a su mundo necesita un plan firme. Al segundo siguiente, uno de sus sirvientes le avisa que el secretario Jean Moulin ha llegado, haciéndolo pasar de inmediato. Pero mientras que el prota, con una cara de idiota y muy alegre, lo espera, el secretario solo se pregunta por qué el delincuente más loco del culto divino lo ha convocado, y así se va acercando, pero pensando a la vez que de tantos chismes que tiene el prota, porque en su habitación solo hay libros y documentación, mientras que el prota se disculpa por el desorden y ofreciéndole una taza de té, se disculpa nuevamente. Bajando la cabeza, el secretario al ver esto se altera un montón y le dice que no lo haga, que le hable informalmente, que tal actitud le estresa demasiado. El prota acepta y ahora están frente a frente, dándole paso a un momento incómodo entre ambos. Dejando eso de lado, nuestro joven maestro le pregunta que sabe que tiene curiosidad por saber a qué lo ha llamado, diciéndole de una vez que sabe que está familiarizado con cierto arte marcial. El secretario, al escucharlo, se asombra al pensar que está interesado en esas cosas, pero de inmediato el prota coloca en la mesa el arte marcial del que hablaba, dejándonos ver que este arte marcial se llamaba el método de meditación de la longevidad, agregando que sabe que esta técnica, aunque parezca simple, es muy avanzada y tiene partes muy complejas, preguntando así el secretario que qué quiere de él, agregando de inmediato el prota nuevamente que sabe que él fue quien escribió el manual de instrucciones más detallados de esta técnica que todo artista marcial del culto debe aprender, que él mismo ha leído su libro, pero que desafortunadamente su comprensión solo araña la superficie. Escuchando todo esto y viendo cómo el prota se la deja bien cromada, el secretario no tiene más opción que quedarse pasmado ante tal situación inesperada, y viendo el prota que ha caído en su trampa, le dice que él espera que le enseñe. El viejo solo mira y queda con esta cara, pero luego reacciona gritándole que cómo puede decir tales cosas y cómo él podría enseñarle algo. Secretario Jan, le dice a nuestro chico, estoy seguro que has escuchado lo que se dice de mí. Dicen que eres la persona más débil del culto, le contesta, y que además intimidas a los más débiles que tú y que te escondes como cucaracha ante los más fuertes, y por si fuera poco te ahogas en alcohol y mujeres. A lo que se percata el secretario que ha hablado de más y fue demasiado duro, pero el prota, quitándole importancia, le dice que no se preocupe, que todo eso es verdad, pero que él ahora quiere hacerse más fuerte, agregando también que se encuentra preocupado por el enfoque del culto de crecer velozmente en las artes marciales, pero que para él lo más importante es tener una base muy sólida, ya que un árbol con un tronco débil es partido a la mitad por cualquier ventisca. Y así es como nuestro joven maestro evangeliza a otro más, echándoselo al bolsillo, ya que nos damos cuenta que el secretario Jan dice gritando y muy emocionado que él también está de acuerdo con dicha postura, pero en la siguiente imagen nos dejan ver los verdaderos colores del prota que ya sabíamos, preguntándose que si es momento de dar el golpe final. De esa forma, continuando con la actuación, pronuncia que sabe que su forma de pensar se asemeja bastante a los pensamientos de las sectas ortodoxas y que sabe que nadie más en el culto la apoyará, y colocando una cara de pobrecito como cereza del pastel, le dice que por eso se había sentido mal y había entrado en pánico por ir en contra de los ideales del culto divino. Aquí hago un paréntesis para los despistados que no se han dado cuenta. El culto divino adoptó esta forma de pensar después de que perdieran la mayoría de sus fuerzas principales y ser expulsados de las llanuras centrales, ya que para poder vengarse y volver a las llanuras se enfocaron en el crecimiento veloz, dejando de lado el crear unas bases sólidas. Y ya con esto explicado, esa es la cara con la que el prota había dejado al secretario después de tanto teatro, viéndolo como un salvador o quizás un dios, preguntándose el prota de que si ha ido demasiado lejos con su actuación.
Dejando eso de lado, el secretario le explica que debido a la falta de equilibrio en las técnicas del culto, él había creado una nueva teoría de artes marciales que les ayudaría a ser más balanceados, pero que nadie le hizo caso. Así, postrándose una vez más ante el prota pensando que el más inesperado compartía su misma línea de pensamiento y disculpándose de una vez porque en todo este tiempo no había podido ver el verdadero valor de su joven maestro y por solo dejarse llevar de los chismes, a lo que el prota tocándole el hombro lo calma diciéndole que exagera y que él es un miembro totalmente indispensable para el culto divino y así pidiéndole que trabaje con él para mejorar el arte marcial del culto divino, Sol y Luna, aceptando jurándole completamente lealtad. Así, terminando el alistamiento del mayor genio de la novela que conseguirá en el futuro, el título de estratega demoníaco es como se va haciendo aún más de noche y con ello terminando el día laboral del prota para darle paso así a una nueva mañana y con ella nos encontramos al protagonista mostrando y dándole a su nuevo maestro todos los materiales que necesitará para su entrenamiento de artes marciales, diciendo que nunca había visto tal plan de entrenamiento, que era muy detallado, que incluso tenía especificado cuánto comer, cuánto entrenar, cuánto dormir, entre otras muchas cosas, pero nosotros sabemos que solo es un plan de entrenamiento básico que te puede entregar tu coach de cualquier gimnasio barato. Sin embargo, nuestro prota le dice que había encontrado baches en el plan de entrenamiento del culto y solo pensó en cómo mejorarlo. Su maestro le cree el cuento como siempre, que la verdad no sé ni cómo carajos le llaman genio, pero le dice que es increíble que alguien como él, que hasta ayer no era más que un idiota, haya podido resolver tal problema, que incluso él, que lleva un montón de años en el estudio de artes marciales, no había podido llenar. Sigo insistiendo que no sé por qué carajo le llaman genio, pero concluyendo así el prota con una expresión muy alegre en su cara que es hora de empezar con el entrenamiento y mejorar las artes marciales del culto. Y allí lo vemos haciendo un par de flexiones, 88, 89, mientras que el viejo le dice que mantenga el trasero en alto y de inmediato pasamos al siguiente ejercicio y vemos que son unas dominadas mientras que su coach le pide una más para continuar con un entrenamiento de pecho con mancuernas. Y entonces nos explican que el protagonista lleva 2 semanas en esas y que ese es el cuerpo que ha obtenido hasta ahora. Y obviamente nosotros sabemos que se está metiendo esteroides y que 2 semanas y con ese puto cuerpo de... Ellos piensan que uno es idiota, pero bueno, sin embargo nos dicen que esto se debe a que es el hijo del líder del clan, o más bien al poder del guión. Pero bueno, ahí vemos al disque genio gritándole que queda una vuelta más. El prota siente y nos dice que el disque genio ha estado cambiando su plan de entrenamiento para que coincida con las artes marciales, pensando que definitivamente se volverá aún más fuerte. Y con eso cambiamos de escena y nos encontramos con uno de los tipos que estaba hablando mal del prota, frente a lo que quizás sea el campo de entrenamiento donde se encuentra este mismo, preguntándose a sí mismo qué demonios está haciendo Hyuk-won y por qué no ha contactado con él. En lo que sale el abuelo, el viejo Wang, y una vez le pregunta que si el prota está dentro, a lo que se sorprende al saber que sí, pero que está entrenando y con eso poniéndolo al día, enterándose que nuestro chico lleva 2 semanas de entrenamiento, pero pensando se cuestiona que si el joven maestro se ha vuelto loco, que nunca lo ha visto entrenar, incluso cuando fueron al pabellón demoníaco celestial, donde iban a aprender artes marciales, saliendo de su trance y gritándole al viejo de que no hay manera de que eso sea cierto. El viejo se ofrece a llevarlo donde está el prota para que lo compruebe con sus propios ojos. En la siguiente imagen vemos que el maestro Yang había salido expulsado hacia atrás, mencionando que las artes marciales del protagonista habían crecido dramáticamente, y es allí cuando llega el que estaba afuera preguntándole qué demonios significaba todo eso. Pero nuestro chico, haciendo puchero, le cuestiona qué hace allí, confirmándonos que este sujeto llamado Sang Wan-hu es también un miembro de la banda de los 4 cielos que había formado el prota junto a otros, pero que había mantenido la distancia con ellos, ya que también son prácticamente inútiles para su plan, dando paso así a un diálogo entre ellos, o más bien entre los dos. El primero le cuestiona por qué no los había buscado en todo este tiempo,
pero él se excusa en que estaba entrenando, que si acaso no se ha dado cuenta. San Juan menciona que sí sigue siendo el mismo que era antes, ya que incluso sus expresiones habían cambiado, o que si era otra persona, pensando el prota para sí, que este tipo es muy perspicaz, intentando cambiar de tema diciéndole que si solo viene a decir tonterías, es mejor que se vaya, explicándole que después de perder la vida y volver de nuevo, lamenta mucho su comportamiento del pasado y que ahora está tratando de vivir su vida al máximo, colocándose en posición para practicar una vez más con su maestro, pero dándose cuenta de que al viejo le dolía la cintura o la espalda. Vuelve de nuevo con el de antes pensando que se ve bastante bien, se le vienen pensamientos extraños a la cabeza y al siguiente segundo emprende la marcha. Luego se ve un gran salto con una postura de ataque, el sujeto solo espera el golpe bastante sorprendido, el prota exclama un grito mientras que vemos bajar una mano en dirección de la cara de su amigo, pero en la siguiente imagen este lo ha esquivado, saltando hacia atrás. Nuestro chico queda sorprendido, ambos toman un poco de distancia, su amigo le grita que se detenga, el prota hace caso omiso y le lanza otro puñetazo que es esquivado, ambos se miran, San Juan sin ninguna opción maldice y también contraataca, lanza un golpe que al protagonista bloquea o esquiva de alguna forma, ambos están en guardia, mientras que el prota exclama que no está nada mal, llamándolo por su nombre le dice, San Juan Hu. Has entrenado por bastante tiempo y ¿por qué no lo hacían juntos de nuevo ahora? Como en algún momento de sus vidas. San Juan solo lo mira incrédulo, pero el prota tomándolo amigablemente del hombro le dice que por qué no se convierte en su compañero de entrenamiento durante un mes, ya que él también le sirve, pues también se debe poner las pilas. Pero su amigo con una cara seria y un poco de sorpresa a la vez le dice que en verdad él. Pero en el siguiente plano solo vemos que le da la espalda y mientras se va con una cara de asco solo le dice que se ha vuelto completamente loco. Un mes. Si te conviertes en mi compañero de entrenamiento por solo un mes, te daré mi caballo azul que siempre has querido. Exclama el prota tratándolo de convencer, pero parece que funciona porque de inmediato San Juan se voltea preguntando que si es verdad lo que está pronunciando. El prota le confirma y así es como pasamos al día siguiente, viendo como unas piernas se mueven, pero de inmediato nos enteramos de que son las piernas de San Juan, que lleva la lengua de corbata por el arduo entrenamiento y el inclemente sol, maldiciendo al prota, pero de seguido nos muestran a nuestro chico que va delante de él, siendo cuestionado qué clase de entrenamiento es ese y por qué debe entrenar sin usar su energía interior, a lo que el disque genio le explica, a medida que su fuerza física aumenta, también aumenta su energía interior. Pero este le dice que está loco o que de qué habla, pero el prota solo sigue en lo suyo. San Juan solo lo ve y piensa que es extraño que alguien de una familia de clase alta y que está acostumbrada a usar elixires, pastillas para su crecimiento, esté entrenando de esta forma y que si combina ambos métodos, alguien como él debería tener una energía más profunda. Con eso vemos al disque genio pitando dando una señal que indicaba el fin de la sesión, pero solo para el prota, mientras que a San Juan solo le dice que debe darle 5 vueltas más, poniéndose en ello. El prota solo lo anima diciéndole que lo haga lo mejor que pueda. Su amigo, pensando en su caballo azul, solo dice que su entrenamiento, más bien que su sufrimiento, es solo por un mes. Avanzando en el tiempo vemos que el viejo y el prota analizan los tiempos de San Juan, diciendo que de ahí a un mes tendrán mucha información y así podrán mejorar las artes marciales fundamentales del culto. Entonces avanzamos de nuevo en el tiempo y ya ha pasado todo un mes. El viejo y el prota están allí haciendo lo suyo, analizando a su amigo San Juan, mientras que su amigo, todo maltrecho en el suelo, piensa que todo al fin se ha acabado y que por fin puede tener su tan preciado y anhelado caballo azul. Seguido, nuestro chico le dice que ha trabajado duro durante todo el último mes y que ya ha solucionado todo para que le entreguen el caballo, pero este, levantándose de inmediato y como puede, llama al prota por su nombre y le pregunta nuevamente que si en verdad es Yu Wong o es otra persona, pues si bien es diferente de antes, es demasiado diferente. El prota solo piensa que está en lo cierto, pero que si le dice la verdad igualmente no le va a creer. Entonces San Juan pregunta de nuevo que si acaso lo hace por la competencia de sucesión.
El prota confirma, dejándolo sorprendido y agregando que por qué más, si no era por eso, y que a pesar de todo él sigue siendo uno de los sucesores. Sanguan se enloquece y solo atina a tomarlo por los hombros preguntándole que si acaso sabe lo que pasará si sus hermanos se llegan a enterar. Ellos definitivamente se desharán de él, pidiéndole así volver a vivir como antes, disfrutando de la vida y olvidándose de la sucesión, que esa era la mejor forma de sobrevivir. Nuestro chico, al darse cuenta que su preocupación es genuina, se pregunta que si debe tratar de convencerlo, que aunque no sea un personaje clave en la novela, se ve tan confiable. Saliendo de sus pensamientos, lo toma del brazo diciéndole: mi viejo amigo Sang Wan-hu, tengo toda la intención de participar en el concurso de sucesión y sí, me he vuelto completamente loco y que por eso necesita su ayuda. A este, al escucharlo, solo le pregunta cómo él podría ayudarlo. El prota calmadamente le dice que él va a tratar de cambiar las cosas en el culto, que si acaso la banda de los cuatro cielos no se había formado por el sentimiento de inferioridad de los hermanos menores, que sabe que no será nada fácil, pero para que todo suceda, él debe sobrevivir a la competencia de sucesión. Tomándolo del hombro para terminar con la evangelización, exclama: tú, mi amigo, que me aprecias como a tu propia vida, tú, Sang Wan-hu, necesito de tu ayuda. Pero en la siguiente escena, este sorprendido solo le toma del cuello, lo llama bastardo, el prota lo mira, pero en la siguiente imagen, San Juan, con lágrimas en los ojos, solo le dice: creemos un culto nuevo juntos. Ay, Dios mío. Bueno, sigamos. Y que este le ayudará. El protagonista, pensando para sí, se cuestiona si su amigo se ha convencido solo con eso. Que si será porque son personas del pasado o será porque está dentro de una novela de artes marciales. La cuestión es por qué estas personas son tan crédulas. Pero entonces sale de sus pensamientos y lo vemos abrazando a San Juan, agradeciéndole el poder contar con él para sus aspiraciones, mientras que su amigo, con lágrimas en los ojos, solo le agradece por la confianza que ha depositado en él. El prota sin más le dice que no hay que perder el tiempo y que necesita su ayuda con algo, pero no nos dicen qué es. Y así avanzamos otra vez en el tiempo y en la trama de la historia, mostrándonos a nuestro prota parado frente a un montón de cajas de tesoro, diciéndose: ¿quién iba a imaginar que con la ayuda de San Juan iba a poder vender todos los artículos de lujos que el anciano Juan no pudo? He obtenido un montón de dinero para mi plan y nuevamente avanzamos en el tiempo, viendo que es una nueva mañana con nuestro protagonista y San Juan entrenando. Nuestro chico le lanza varios golpes, San Juan bloquea, levanta una pierna, lanza una patada. El prota la esquiva. Viendo tal movimiento, el prota alucina, le dice que eso fue impresionante. El otro, emocionado, presume un poco y le dice que si solo sabe esquivar. Pero de inmediato el prota se pone un poco más serio. San Juan lo nota, el protagonista lanza un golpe feroz. San Juan, al verlo solo, se le salen los ojos, ya que no puede hacer nada. Pero en la siguiente escena vemos que nuestro prota, o nuestro chico, se ha detenido justo antes de impactar la cara de su amigo. Y con eso damos por finalizado el entrenamiento, pero solo para su amigo San Juan, que se queda en el suelo diciéndose, o más bien diciendo, que nunca le puede ganar y que es hora de un descanso. El prota lo ignora y le dice que descanse él, siguiendo en lo suyo, siendo observado por San Juan, que menciona que si hubiera hecho esto mismo cuando estaba en el pabellón demoníaco, seguramente se hubiese graduado como el mejor. El prota, quitando la importancia, exclama que en esos tiempos se estaba divirtiendo, y con San Juan diciendo que cuando estaban pequeños todos decían que el prota era un genio. Y entonces así es como entramos a lo que es un flashback, donde nos muestran a un joven protagonista muy contento practicando sus artes marciales y alguien detrás observando, asumiendo yo que es su madre o algo así, y allí tenemos un plano mucho más claro de dicho personaje. Seguido se ve un golpe en la cara de otro infante, pero era nuestro prota quien lo había lanzado y ganando con él un duelo, mirando hacia atrás buscando la aprobación de sus padres, que muy alegremente le dicen que él es el genio marcial de su culto divino y el sucesor del demonio celestial. Colocando esto muy alegre a Hugh Wong, pero sin previo aviso cambiamos de escena en una tarde muy lluviosa, a lo que parece ser un funeral. Hay un montón de gente y algunas de ellas llevan un cajón, unas mujeres entradas en edad que no pueden sostener el llanto, otro personaje llevando lo que puede ser una tablilla,
y a nuestro joven prota con lágrimas en los ojos, quien era quien llevaba tal objeto, totalmente devastado y en medio de su llanto gritando por su madre. Y así es como nos explican que luego de la muerte de la madre del prota, es como este pierde todo el interés por las artes marciales, volviéndose así en la basura que ya habíamos conocido antes, abusando a los débiles y perdido en el alcohol y mujeres. Entonces volvemos al presente con nuestro protagonista, diciéndose que debe volver cuanto antes a su mundo, escuchándolo San Juan. Pero este se hace loco y solo le dice que hablaba consigo mismo. Cambiando de tema, le dice también que necesita su ayuda para algo más, pidiéndole que le presente a alguien. Pero este, escuchando el nombre, sabiendo de quién se trata, solo atina a decirle que está malditamente loco. El proto lo afirma, San Juan solo queda en shock y con eso damos paso a una explicación. En el culto divino Sol y Luna hay varias fuerzas y una de ellas es el grupo Lobo Celestial. Es una de las principales y la más poderosa, donde supuestamente se dice que están los miembros más fuertes del culto y el arquero más fuerte de ese grupo se llama Sabución. Avanzando en la trama de la historia, es aquel que vemos allí parado pensando para sí mismo que está feliz de que San Juan lo haya contactado, que ya habían pasado varios años desde la última vez que se vieron y cuestionándose por qué lo convocó en un lugar tan elegante cuando sabe que él viene de una familia humilde. Dándole paso a su encuentro, San Juan lo recibe con alegría, le da un abrazo, el otro también, ambos están muy alegres. Sabución nota que San Juan está en muy buena forma, diciendo que si no era de los que entrenaba con moderación, y es cuando vemos que San Juan se preocupa, contestando que acerca de eso, pero allí inmediatamente se escucha una voz, Sabución, dejando a este sorprendido y vemos que era nuestro prota, que lo saludaba diciéndole mucho tiempo sin verte, pero entonces es allí cuando Sabución parece perderse en la ira, mientras que San Juan dice que sabía que eso pasaría. El prota lo mira levantando un ojo, pero lo único que ve es un enojado Sabución que arde y arde en ira, hasta tal punto casi de convertirse en el legendario Super Saiyajin. Pero entonces de inmediato nos cortan y es como entramos nuevamente, sí, entramos nuevamente en un flashback, nuevamente que nos explica que en el pasado, cuando estos se entrenaban en el pabellón demoníaco, nuestro chico Wong acosaba constantemente al pobre de Sabución. Una tarde estos se encontraron y como siempre Sabución en el suelo siendo despreciado por ser pobre, el prota como siempre abusando de él y diciéndole pobretón, le exige junto a otros abusones que se aparte de su camino. Sabu solo lo mira desconcertado, pero en la siguiente escena vemos como una moneda sale volando y cae a sus pies, dando como resultado una cara de enojo y frustración que pide a gritos pelea, pero el prota solo le dice que no se enoje tanto, que solo intenta ayudar a alguien pobre como él y que si en verdad está pensando en agredir al hijo del líder de la secta, que se deje de estupideces y tome el dinero y con eso da media vuelta y se va junto a los otros. Sabución solo toma la moneda y la aprieta con furia, mientras que una mano toca su hombro y vemos que era San Juan, que le pregunta que si otra vez lo están acosando, pero este solo le dice que una vez que se gradúen tenga el bastardo de Hugh Wong fuera de su vista, ya que en ese tiempo será parte del grupo del Lobo Celestial y en ese momento podría pedirle un duelo cualquiera, incluso al hijo del líder del clan. Y llegados a eso, él asegura que lo matará y le devolverá la moneda cuando eso pase. Y con eso es como finalizamos el flashback y nos muestran a Sabución bastante enojado y casi convertido en Super Saiyajin, o por lo menos con el Kaioken, preguntándole muy seriamente a San Juan que si en ese día él está cumpliendo su deseo o en caso contrario es amigo íntimo de ese asqueroso bastardo. San Juan desesperado le dice que no es lo que piensa y que lo escuche primero, pero Sabución está cegado de la ira y se lanza hacia el prota con los ojos inyectados en sangre. Enfrente de él prepara el puño, aprieta los dientes, el prota solo observa, pero en la siguiente escena solo vemos como el prota cae al piso inclinando su cabeza. Sabu se detiene con la mano empuñada, aún lo mira hacia abajo y analiza. San Juan grita su nombre,
Luego nos muestran un plano de los tres y otro más donde el prota pregunta si sabe lo que significa en la secta lo que acaba de hacer. Sabu contesta que no le importa. Sabu contesta que no le importa su actuación barata, que se deje de estupideces. Nuestro chico le dice que entiende cómo se siente, pero que le gustaría que lo escuche si sea por un breve momento, pensando el otro que debe estar bromeando, pero que si puede aguantar 3 de sus golpes entonces le dará un momento. San Juan solo piensa que es imposible que Wong aguante 3 golpes del mejor arquero del grupo más fuerte del culto, pero seguido solo vemos a nuestro chico dando las gracias por tal oportunidad, pero sin aviso alguno vemos como un puño se acerca a la cara del prota. El prota lo ve, esquiva como puede, piensa que si le da uno de esos todo se acabará. Sabu se incorpora nuevamente y se prepara otro golpe, lo lanza, el prota esquiva haciendo que este se choque contra el piso, pero de inmediato es interceptado por la mano que lo sujeta por el cuello. Sabu está feliz, sostiene contra el suelo nuevamente, preparando otro golpe, grita que es el final, lanza un puño que se estrella con la cara del protagonista, se escucha un estruendo, San Juan solo grita, Sabución se ve satisfecho, pero en la siguiente escena vemos a nuestro prota que ha logrado bloquear el gran golpe de su oponente. Sabución desconcertado piensa que cuando se volvió tan fuerte, mientras que Wong le pregunta que si entonces le dará un momento. Avanzando, vemos como los tres están sentados en la mesa, mientras que el prota menciona: el grupo de los lobos celestiales de nuestro culto divino es una unidad que utiliza espadas y lanzas como armas principales, pero ambas cosas no son tu especialidad, ¿verdad? A lo que Sabución solo toma estas palabras como un insulto y pronuncia que lo que intenta decir es que, si acaso el arco es para chicas y deben concentrarse en una técnica, el prota afirma, Sabución se enloquece, lo llama hijo de su santísima madre y que hasta cuándo va a seguir diciendo tonterías con esa sucia boca suya. Nuestro chico contesta que la palabra técnica no es nada malo y que no le malinterprete, que él piensa en su habilidad como una habilidad esencial que pueda ayudar a conquistar las llanuras centrales, pero todos al escuchar esto quedan impactados ante tal exclamación. Pero después solo vemos a Sabución decir que sus 15 minutos se han acabado, así saliendo del lugar, a lo que el prota a sus espaldas pronuncia: Sabución, ¿vas a dejar que tu talento se pudra así? Este lo mira, el prota le grita: voy a crear la unidad más poderosa de nuestro culto, que posea una fuerza aún mayor que el grupo de los lobos celestiales, y tú, quiero que seas el líder de dicha unidad. Sabución se vuelve y lo mira, pero muy sorprendido, aunque parece que no es de buena manera, ya que piensa que el prota sigue jugando con él y menospreciándolo, diciendo que un arquero será el líder de una unidad así. El prota toma un trapo o una sábana, descubre algo. Sabu pregunta qué es. El prota lo abre. Dice que lo normal es que de estas cajas solo salgan dinero y que le dará 3 cajas como esta si acepta. Sabución enojado lo toma del cuello pensando que el prota sigue jugando con él, pero lo niega. Le dice que quiere hacer una unidad de arqueros y que él es el arquero más talentoso que conoce. Este lo mira sorprendido, agrega Wong que por eso pidió que lo convocaran y que él, Hugh Wong, se convertirá en el siguiente sucesor del culto divino. Su interlocutor lo suelta, se lleva la mano a la cabeza y le dice: solo pensé que eras un loco, pero estás completamente fuera de tus cabales. El prota lo confirma, San Juan lo niega, dice que él no está loco, sino que él está jodidamente loco, dándonos así un plano muy cómico entre los dos. Avanzando en el tiempo, Sabución se ha sentado, parece que acepta lo propuesto por el prota, pero especifica que no lo hace por las piezas de oro, sino que le está dando una oportunidad, ya que la gente puede cambiar después de fallecer y volver a la vida. El prota, tomando una copa, dice que no importa cuál sea su motivo, le agradece, le sirve un trago. Tarde pasa, ya están todos un poco ebrios. Sabución exclama que a pesar de todo no puede confiar en él. Nuestro chico pregunta cómo puede ganarse su total confianza, proponiendo Sabu que quiere que aprenda a usar el arco. El prota se extraña, Sabución piensa que no se había equivocado, el prota no había cambiado, el prota lo mira y luego pregunta alegremente que si solo basta con eso y que en verdad él estaba pensando también en pedírselo, pidiéndole que por favor le enseñe. Sabución no lo puede creer, pero nuestro prota confirma que va en serio y así es como vemos a Sabución tomar una botella. Se empina de ella, la choca fuertemente en la mesa, el prota lo observa, se limpia la boca mencionando que él le mostrará lo que es el arco verdaderamente. En la siguiente escena vemos a Sabución que le ofrece la botella de alcohol al prota,
Bebe, bastardo. El prota la toma, se empina de ella, San Juan observa. Ellos también lo observan con una cara que dice que él también debe beber. Lo toman del hocico, le empinan la botella y así va anocheciendo mientras que se escuchan a lo lejos los gritos de quizás San Juan. Y con una chit, malditos locos, bebamos y muramos juntos. Y con eso es como les damos la bienvenida a una nueva mañana, con nuestros chicos tirados en el suelo y algunos en la cama. Sabución va despertando, observa a San Juan, le duele la cabeza, mira a lo lejos y piensa en todo lo que pasó ayer, como estaba bebiendo, discutiendo, llorando y gozando con el prota. Una sirvienta interviene, le pregunta que si ya se ha levantado y que ha preparado comida y vestimenta para él. Sabución contesta que quiere ver primero al prota. Le dicen que se encuentra entrenando con el arco en el campo de entrenamiento. La sirvienta se ofrece a guiarlo. Nos muestran una imagen donde están unas flechas clavadas en una especie de tablero y luego otra donde el prota ya se ha encontrado con Sabución. Buenos días, ¿qué tal la noche? ¿Ha estado bien? Estoy entrenando para disparar a mi manera, pero no he mejorado nada. ¿Puedes darme algunos consejos?, le dice el prota mientras sostiene el arco. Sabución lo ve, lo analiza. Supongo que mi postura no es la adecuada, ¿no? No. Esa postura se utiliza durante la caza, por lo que no es adecuada. Oh, como lo esperaba del arquero dragón demoníaco. Lo he aprendido de un gran cazador. Sabución contesta que lo está haciendo muy bien, pero que le diga que es un arquero dragón demoníaco. El prota se hace el loco, le pide que le enseñe. Toma el arco, lo vemos todo estoico con su postura, parece un macho alfa. El prota lo nota, piensa que es increíble. Sabución lanza, la flecha sale disparada, va a gran velocidad y entonces vemos cómo impacta en su objetivo agrietando la madera. El prota se queda con la boca abierta. Sabución está todo facherito. El prota se enamora, dice que es asombroso. Las posturas de caza y ataques son diferentes, menciona. Si practicas un poco, podrías hacerlo en poco tiempo. Entonces enséñamelo, le dice el prota. Pero no sean tan mal pensados. El prota no está hablando de eso, solo que está emocionado y quiere que le enseñe a usar el arco de inmediato. A lo que Sabución contesta que ahora mismo tiene una sesión de entrenamiento conjunta con el grupo de lobos celestiales por la tarde, así que vamos a hacerlo cuando termine. Pero el prota al parecer no le gusta mucho lo que dice o lo que escucha. A partir de hoy no tienes que ir al entrenamiento del grupo de lobos celestiales. ¿De qué estás hablando?, le contestan, pero el prota, sacando un pergamino, le explica que ellos ayer habían formado un contrato donde él se comprometía a dejar a los lobos celestiales y unirse a su nueva unidad y asumir el puesto de capitán o líder de la misma, mostrándonos así una imagen de nuestro chico y San Juan con cara de estafadores. Incitan a Sabución a que firme dicho contrato para poder beber bien a gusto. Volviendo al presente, el contrato es tuyo, tómalo, le dice. Este lo abre, lo ve, pero de inmediato se sorprende. Pregunta exaltado que si su paga está bien, ya que su sueldo es 10 veces más de lo que gana en su anterior grupo. El prota le dice que es normal pagar también a alguien con su talento y que ya ha hecho llegar las cajas con el dinero a su casa, que no se preocupe, que hay que empezar a trabajar por el futuro del culto. Y así, el prota piensa que ya se ha embolsillado a otro más para su bando. Primero fue al más grande genio estratega y ahora al arquero más talentoso del culto, y que ambos originalmente eran mano derecha y mano izquierda de su otro hermano, que en la historia original iba a ser el sucesor. Pero en medio de sus pensamientos el prota se le prende el foco. Dice que no necesariamente tiene que hacer una unidad de arqueros copiándola a su hermano, sino que debería ser una unidad capaz de hacer lo que sea. Y con eso damos paso a un nuevo día. Nos muestran unas tazas de té. Era el protagonista que leía un libro mientras que pensaba en qué tipo de unidad especial es mejor hacer. Se percata de algo y era San Juan y Sabución. San Juan y Sabución llegando. Le dicen buenos días. Sabución no pierde tiempo y le muestra una lista de posibles prospectos para la unidad que él conoce de su anterior grupo. El prota le agradece, le pregunta a San Juan cómo va la formación de fuerzas especiales, pero parece que es complicado, ya que para establecer un grupo militar primero hay que tener un comandante. Él pensaba que con un maestro bastaba, pero es obvio que no para el tipo de unidad que ellos quieren formar.
Pregunta qué se puede hacer entonces, a lo que contesta que lo mejor que se puede hacer es absorber un grupo persistente y establecer una unidad especial bajo el nombre de uno de estos grupos. Le cuestiona si hay por lo menos un grupo elegible por ahí. Afirman que es así y que él lo conoce muy bien. El prota solo piensa. San Juan le pregunta que si lo ha olvidado, a pesar de que él fue quien lo creó, desvelándonos así que él está hablando de la banda de los Cuatro Cielos. El prota se sorprende, pregunta que si ese grupo de matones y buenos para nada son una tropa oficial. Así nos explican que dicho grupo solo se había establecido de nombre y que gran parte del dinero del entrenamiento lo había puesto el prota, que en ocasiones estos se habían beneficiado de las bonificaciones de ser un grupo así, pero que en verdad el verdadero gestor del grupo era Mok Dampion y no el prota. Nuestro chico pregunta que si Mok es el gestor, quien aparece como líder, sabiendo así que Mok no posee las competencias para dicho puesto y que lo más seguro es que haya contratado a un experto como sustituto o algo parecido. Nuestro chico analiza y solo dice que hay que ponerse en marcha. San Juan solo lo ve. Ambos preguntan dónde más si no es con Mok Dampion, contesta. Comienza el cuestionamiento. San Juan pregunta que si no se acuerda cómo es ese tipo, que lo tiene a todas sus mujeres, bebidas y dinero del grupo antes mencionado. No lo va a entregar amablemente. Si no lo hace, entonces tendremos que obligarlo. No tenemos tiempo que perder aquí, pronuncia Won. San Juan, preocupado, quiere hacer de intermediario entre los dos para negociar mientras toman una copa. El prota dice que no. San Juan se altera, date prisa, le contestan. Y así vemos como el prota con sus dos amigos van en caballos en dirección a Mok Dampion, mientras que San Juan inicia la conversación diciendo que Mok no es el tipo de persona que da la patita obedientemente. El prota confirma y dice que por eso hay que hacerlo a como dé lugar y para no ponérselo difícil a esa abusión. Cambiando de escena, vemos como los tres han llegado a un lugar bastante destartalado. El prota toca, se abre la puerta, sale un viejo enojado y pregunta qué está pasando. Quiere insultar a quien hace tal escándalo, pero se le cae la cara y solo dice: Dios, cuarto joven maestro. Le da la bienvenida. El prota dice que tenía prisa y por eso tocó fuerte. Pregunta por Mok Dampion, se entera de que está comiendo, se ofrece a llamarlo. El prota dice que no es necesario, que él mismo irá a verlo. El sirviente asiente mientras que nos muestran las expresiones del prota que indican malas intenciones. En la siguiente escena vemos a Mok Dampion bebiendo y comiendo en una gran mesa. El prota, como todo un macho alfa, abre las puertas de una patada. Dampion se percata, hace una mueca, exclama: he dicho que no se le permite la entrada a nadie hasta que termine de comer, mientras que lanza la botella de alcohol que bebía. El prota la atrapa, este se sorprende. Won lo mira desafiante. Si es Q Won, dice Mok, que se percata que también San Juan lo acompaña. Observa más detalladamente, nota esa abusión. Le pregunta al prota por qué se junta con ese tipo de basuras, pero es ignorado. El prota jala una silla, se sienta, pone los pies sobre la mesa de forma estrepitosa, se acomoda, es cuestionado. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Es mi número 2 y podría ser un imbécil, pero ¿te atreves a llamar basura a mi amigo?, le dice contestando a su pregunta, pero este solo toma un trago despreocupadamente, lanzando un eructo maloliente hacia el prota. Oye, imbécil, ¿has comido algo malo? Parece que volver dentro de los muertos te ha dejado muy tocado, le dice, mientras echa humo de una pipa extra larga. Continúa: bien, entonces, ¿por qué trajiste a esa basura de bajo nivel aquí? Banda de los Cuatro Cielos, escucha, estoy aquí para que me la devuelvas. ¡Ey, estúpido! Se alza Mok Dampion. ¿Intentas empezar algo conmigo? ¿Estás pensando en unirte a la competencia de los sucesores? Alzándose el prota también. Sí, la banda de los Cuatro Cielos va a convertirse en una unidad militar oficial afiliada al Palacio de la Estrella del Este. Mok Dampion se parte en una carcajada, empuña su brazo y enojado despierta de una puñetera vez, le dice: siempre te he dicho que no puedes hacerlo, basura Hugh Won. No tienes las cualificaciones. Basta, solo tienes que decir una cosa, contrapone el protagonista. Lo tengo. Mok lo mira, toma su pipa, lo llama hijo de su santa madre, le lanza un pipazo.
está a punto de estamparlo en la cara del prota, pero nuestro chico, como todo un macho alfa, pecho peludo, espalda plateada, pecho de escaparate, solo la para con sus dedos. Lo tengo, solo di eso y todo será perdonado, le dice. No te metas conmigo, se escucha. Un enojado Mogdampion le lanza un izquierdazo, pero es detenido. El prota lo mira sujetándolo aún y con los ojos inyectados en sangre. Las palabras no son suficientes para ti, ¿verdad?, le pregunta. Y así es como vemos al prota, que le lanza una bofetada que lo estampa contra el piso. Este enojado le grita: ¿cómo te atreves? Pero sin mediar palabra ya tiene otro golpe que se estrella en su mejilla. En la siguiente escena solo vemos al protagonista encima de él y al sonido que genera cada golpe estacionado en la cara de Mogdampion y a sus amigos incrédulos observando. Seguido solo se ve a Mogdampion magullado pidiendo que se detenga. El prota le dice que esa no es la palabra clave. Mog se percata, se escucha un lo tengo. El prota lo mira por encima y le pregunta quién es el jefe de la banda de los cuatro cielos, a lo que escucha que un tal Kandai Shik es la cabeza. Con eso avanzamos en el tiempo. El prota y los suyos se alistan para irse, pero de una conversación que tienen entre ellos nos enteramos de que Kandai Shik es originalmente parte de la banda de la sombra oscura de la tropa de asesinos y que es un maestro con habilidades de alto poder, pero que tuvo mala suerte y por eso se encuentra trabajando para Mogdampion en las sombras. Nuestro prota menciona que es un desperdicio que un hombre así esté trabajando para Mog, pero que por el momento es hora de comer y luego se encargarán de eso. Pensando el prota que debe hacerse más fuerte. Cambiando de escena vemos a Mogdampion llegando a donde está el protagonista comiendo y descansando. ¡Sal! Hyuk Won bastardo, se escucha, mientras que vemos que detrás de él hay un montón de gente que lo acompaña. ¿Te atreves a hacer trampa viniendo a mí con un ataque sorpresa? ¡Sal! El prota se para, lo escucha, piensa que es un bastardo molesto y aparte mentiroso. En la siguiente imagen vemos que ya se encuentra de frente a quien seguramente es el líder actual de la banda de los cuatro cielos, Kandai Shik. ¿Es cierto lo que dice el joven maestro Mog? Las cosas pueden empeorar dependiendo de cómo contestes. ¿Un ataque secreto? Si así lo quiere ver solo porque no fue lo suficientemente hábil, entonces que así sea. Mog al escucharlo pierde los estribos. Le dice a Kandai que es inútil hablar con él, que inicie con la paliza. Un pie se posa firme en el suelo destrozándolo. Kandai se pone en guardia. Luego menciona que le mostrará su habilidad. El prota lo anima al líder Khan. No necesitas un arma, probablemente perderás una extremidad si lo hago, joven maestro. Deberías usar un arma tú. Sin embargo, el prota le dice que también luchará con sus manos desnudas, pero Kandai: es una ley en Murin que los débiles puedan usar un arma contra los fuertes, así que por favor, ve a buscar un arma. El prota sigue en lo suyo, le dice que no pasa nada, que peleará de igual a igual, y con Kandai Shik diciendo que puede ver que sus habilidades han mejorado desde la última vez, así que por eso le dejará dar el primer golpe. Y así, con eso al fin inicia la pelea. El prota no lo duda, piensa tomar ventaja de eso. Se ve un pie que se precipita hacia adelante. Es nuestro prota que se lanza de frente, que quiere acabar todo con un solo movimiento. Se va acercando a Kandai Shik. Kandai lo espera, ya están cara a cara, pero en la siguiente escena vemos como el protagonista ha desaparecido justo enfrente de sus ojos. Kandai está sorprendido, pero es porque se ha dado cuenta de que Hyuk Won acaba de usar una técnica de la tropa de asesinos a la que él pertenecía. Empezando a buscarlo, mira hacia todos lados, izquierda, derecha, no lo halla. Sin embargo, se percata de que lo tiene nuevamente enfrente suyo. El prota ya estaba preparando un gran golpe, lo lanza. Arte divino de las 9 lunas, alma de Buda negra. El golpe entra de lleno en el estómago de Kandai, que no pone resistencia alguna, dejándolo inconsciente de inmediato y saliendo volando por los aires. No solo lo ve a lo lejos, piensa que está jodido. Nosotros también. Kandai a los pies de sus amigos. Mog lo ve, se pregunta cómo es posible. El prota se va acercando. Llama a Mogdampion. Este se acerca. Sí, señor. Es cuestionado maliciosamente. Le pregunta el prota que si toda la gente que trajo es porque también quieren unirse a la nueva unidad que él está formando. Se quiere negar. Le quieren dar como a quien le da una mascota. Sin embargo, lo abrazan, diciéndole el prota que desde ese momento él y sus secuaces se unirán a él. Mog solo acepta.
Ahora vengan todos, grita el prota, mientras Sabución se va acercando por detrás. A partir de ahora se escucha, seguirán las órdenes de Sabución y comenzarán a entrenar de inmediato, mientras que Sabu, muy autoritario, se posa con un bate en sus manos mirándolos, pero luego nos muestran un plano mucho más amenazante de él, diciéndoles que hoy van a nacer de nuevo malditos bastardos. Las víctimas, digo, los nuevos integrantes o aprendices solo lo miran asustado mientras que el prota solo les desea suerte. Pero vemos muy bien que a sus espaldas les están dando como nunca en su vida les han dado, como Cristiano a pandereta, como a... Y entonces con eso va pasando la tarde o quizás la mañana. Ya la verdad es que no tengo ni idea ni en qué tiempo estamos, pero allí estamos. Vemos al prota tirado en su alcoba, descansando después de tanto ajetreo, pensando que pensó que iba a morir, acordándose las escenas de antes. Pero así es como también avanzamos una semana en el tiempo y nos muestran una imagen de unos tipos marchando. 1, 2, 1, 2, y al parecer eran los nuevos integrantes de la banda del prota, ya que vemos a Sabución que los estaba entrenando. Incluso Mokdampion está puesto en ello, quejándose de por qué debería hacer todo eso. Entonces aparece el prota a sus espaldas, llama al vicelíder Sabu. Acordemos que Sabu es el segundo al mando, por eso es el vicelíder, pero es el líder o capitán de la unidad, y si no es así, más adelante lo aclararemos. El prota le pide que no deje descansar a esos bastardos, que los entrene muy bien. Sabu acepta, pero el prota lo que ha venido es a decirle que se le ha ingeniado un nuevo nombre para la unidad de élite, el cual era la unidad del León Oscuro. San Juan analiza, el prota le explica que el sueño está en crear un nuevo culto divino, así que deberán colocar un nuevo nombre a la unidad que están formando. El prota le muestra el símbolo de la unidad, San Juan lo ve, lo analiza, le gusta un montón, se emociona, aunque el prota agrega que aún son muy pocos y muy débiles, que debe iniciar nuevamente el enlistamiento forzoso. Digo, voluntario, y que el mejor escenario para eso es la ceremonia de graduación del pabellón demoníaco celestial, ya que esta se celebrará muy pronto, agregando San Juan que todos los talentos del culto se amotinan ahí, y que así será que alguno de ellos se unirá al grupo, pero el prota tiene ya un plan, le entrega a San Juan un libro, le dice que con eso lo harán, San Juan lo ve, no lo cree, el prota solo marca una mueca alegre y le dice que le ayuda a encontrar tal metal. ¿Para qué? Ni idea, pero entonces avanzamos de nuevo en el tiempo y estamos en la ceremonia de graduación del pabellón demoníaco celestial. Vemos a mucha gente amotinada a las afueras de un establecimiento, quizás a varios estudiantes hablando entre ellos y de la tal conocida unidad del dragón de fuego, mientras que vemos que algunos anuncian a sus unidades para enlistar a los polluelos, pero de la nada pasa algo llama la atención de todos, se ven unos pies con algún tipo de traje, luego un gran símbolo de un dragón oscuro y nos damos cuenta que son el prota y los suyos, que vienen demasiado facheritos con unas armaduras forjadas en un metal oscuro, dando un desfile por todo el lugar que está amotinado de gente. Todos preguntan quiénes son. Un NPC dice que quizás son la unidad de leones oscuros formada por el cuarto joven maestro, mientras todos los ven marchar y quedan asombrados por tan maravillosas armaduras, pero también después vemos todo eso tirado en el piso y a nuestros muchachos totalmente cansados y exhaustos quejándose de todo ese peso encima de ellos y cuestionando si el plan de llamar la atención va a funcionar en verdad. El prota afirma. Tiempo después vemos que en los dominios del prota Creo están todas las personas que quedaron prendadas por su armadura y de su plan de llamado de atención. Los tres solo miran y San Juan pregunta que si los va a aceptar a todos, pero es obvio que no, ya que el prota le dice que no, que primero hay que ponerlos a prueba para ver qué tal y elegir solo a los más aptos, ya que ellos son los que llevarán las armas de última generación que el prota está planeando crear. Sabu y San Juan lo escuchan y quedan embelesados. Entonces pasa la tarde y en la misma tarde vemos al prota en otro lugar y al parecer había ido a visitar a su hermana, ya que lo vemos saludándola con mucha educación, y esta mujer de aquí que quizás lo mira con una mirada de altivez, y al parecer esta es la tercera joven maestra del culto y el plan
plan del prota es hacer una alianza con ella antes de que se alíe con el segundo joven maestro. Entonces la chica le dice: si estás aquí para suplicar por tu vida, entonces ya te escuché, puedes irte. Pero el prota solo le dice que él está aquí para proponerle una alianza y nada más. No tienes la capacidad ni las cualidades, le contestan. Lo único que tienes es el dinero de la familia de tu madre, el clan Tan, que obviamente es otro nombre, pero yo le colocaré este por mi comodidad. El prota solo la mira sorprendido, pero en el siguiente segundo vemos a esta chica muy enojada y cuestionando al prota con una presencia intimidante. ¿Es así como se supone que debes suplicar por tu vida? Pero el prota calmado le dice que él ha venido por una alianza, pero una alianza en igualdad de condiciones, y trae una propuesta que no podrá esquivar. Pero no lo quieren escuchar, más bien le dicen que se vaya al Palacio de la Estrella del Este si no quiere fallecer allí. El segundo joven maestro se escucha: ha elegido al primer joven maestro. Esto llama la atención de la chica. El prota continúa: si piensas unir fuerzas con el segundo para mantener a línea al primero, te equivocas, ya que ellos ya están trabajando juntos. Pero su hermana le cuestiona que de dónde sacó eso. Pero obvio, el prota fue quien escribió la novela. ¿Cómo no va a saber? Sin embargo, le dice que es un secreto comercial. Ahora sí, entonces su hermana le dice que una alianza es una unión de igualdad, pero que él no tiene nada que ofrecer. Te equivocas, dice el prota. ¿Qué pasaría si tuvieras el clan Tan en tu espalda, respaldándote? O sea, a la familia del prota, que es la más adinerada del culto. Esto sí que llama la atención de la chica, pero ella enfatiza que ni siquiera es reconocido dentro de su familia. Pero el prota le dice que eso cambiará dentro de poco, ya que está planeando entrar a la cueva demoníaca celestial. Su hermana se sorprende y aquí nos explican que la cueva demoníaca celestial es un lugar por el cual nadie ha pasado en 300 años desde su creación, un lugar donde todos mueren una vez que entran. Entonces el prota, dándole la espalda, exclama que esa será su muestra de sinceridad y que espera su contestación una vez que salga vivo de la cueva. Entonces cambiamos de escena y en los dominios del prota vemos que Sabución está entrenando al nuevo pelotón del prota, mientras que el prota sentado atrás solo se parte la cabeza tratando de pensar en un plan para volver a salvo de la cueva demoníaca. Entonces cambiamos otra vez de escena y vemos al prota por un camino de escaleras de piedra y que al parecer va camino a la cueva. Llega a dicho destino, los guardias lo miran despectivamente, lo dejan pasar, mientras que el prota entraba pensando que él nunca morirá en ese lugar. Y así vemos al prota caminando con una antorcha en su mano, una vestimenta extraña en el piso se la pone, parece que es un traje anti-algo, escucha algo pensando que están aquí y a lo lejos vemos como un enjambre de insectos o mosquitos se dirigen hacia él. El prota se dice que sabía que esto iba a pasar, así que aprendió técnicas de supervivencia del maestro artesano y tirando su antorcha en el suelo dice que adelante. Los mosquitos se le acercan cada vez más, son un montón, pero de la nada en la siguiente escena vemos que una especie de fuego los está alcanzando y era nuestro prota que al parecer, y quién sabe cómo, había sacado un lanzallamas quemando y fritando a los insectos al instante. Estando totalmente emocionado, está loco, echando sus lanzallamas por todos lados. Los mosquitos solo caen fritos en el suelo y al fin vemos que todo ha terminado. El prota se quita el casco diciendo que el segundo joven maestro se deshizo de esos mosquitos con el arte de la llama, pero que este método utilizado es el más adecuado para él. Y así es como el prota pasa la primera prueba de la cueva. Entonces pasa el tiempo y cambiamos de escena. Hay dos tipos, uno de pie y el otro en una mesa. ¿No está siendo un poco flojo?, cuestiona el que estaba de pie, y vemos que este era el primer joven maestro, Kyu Yeun. Pero el otro, mientras toma una taza de té, solo exclama que sí debe preocuparse porque alguien como el prota haya entrado a la cueva, y haciéndonos saber que el de la taza de té planea entrar en el próximo mes. Ambos siguen conversando. El de pelilargo solo dice: ¿quién iba a imaginar que el prota iba a terminar entrando en la cueva? Mientras que el otro solo dice que es un coñazo llamar hermano una basura como él, de una familia humilde de mercaderes.
pero parece que esto no le ha gustado mucho a su acompañante, no porque estima al prota, sino porque todos los de allí son personas que le dedicarán su vida a la causa del culto divino. El otro se disculpa, pensando para sí que cuántas personas son conscientes de la verdadera fuerza y lo temible que puede llegar a ser dicho personaje, mostrándonos un flashback donde están teniendo un duelo, pero mientras el grandulón ataca con una espada, el otro solo se anda defendiendo con sus dedos. Pero dejamos eso de lado y volvemos con el prota. Lo vemos caminando de nuevo con su antorcha en la mano, sintiendo escalofríos, colocándose algo en los oídos, un collar y unas vendas en los ojos. Va tanteando con su espada, mientras que de la nada aparecen unos círculos en el aire, luego se amotinan junto a él. Al parecer estos círculos te hacen caer en ilusiones que parecen verdad, algo así como Itachi, pero nos explican que el pelilargo que vimos anteriormente pasó como si nada con el arte de su espada, pero allí vemos al prota bastante apurado tratando de poner su mente en blanco para no caer en una de estas ilusiones. Va avanzando y avanzando hasta que por fin exclama que ese debería ser el final, llegando así a lo que parece ser una puerta, lo que lleva a la tercera y última prueba de la cueva. Suplicando que sea así de sencillo como la anterior, destapa un frasco que tenía que quién sabe de dónde sacó. Apesta demasiado, se lo tiene que untar en el cuerpo, lo mezcla con algo más, al parecer es una especie de alucinógeno, lo pone en el suelo, se aleja de él, se esconde en una piedra, pero a lo lejos se ve que se está acercando algo, mientras que el prota aprovecha para activar los pasos fantasmales para no hacer sonido alguno, y también la técnica de la armadura de escamas para templar su cuerpo. Pero entonces vemos que de la puerta van saliendo unas pezuñas o como se llamen. Un ser extraño marca una mueca en su boca y nos muestra un plano perfecto de lo que era esta bestia, o quizás engendro humanoide que se va acercando, atraído quizás por el olor de la botella. Lo nota, se acerca a ella, la huele, pero parece que no le gusta, haciéndola volar por los aires con sus manos, pero vemos que ha caído de espalda en el suelo. Prota aprovecha para escabullirse, pensando que la mezcla que había hecho había funcionado. Por cierto, agentes volátiles son una especie de anestésicos pedazos de brutos. El monstruo está dormido, pero el prota se para en seco y se percata de algo. ¿Qué demonios es esto?, pregunta, y vemos como un montón de criaturas humanoides están saliendo de la cueva y que no era una sola como había pensado. Se tira a un lado, se hace el muerto, o más bien la piedra, gracias a las técnicas que usó, que según él, esas cosas pensarán en él como una piedra. Los monstruos se siguen acercando, el prota solo suplica que sigan su camino, les pasan por el lado, no lo detectan, pero en la siguiente escena vemos como una de ellas se gira hacia el prota la ve, ella también grita, gruñe, el prota se le salen los ojos, pega un grito, saca el lanzallamas y se le impacta cuerpo a cuerpo. La bestia sufre, pero luego vemos como lanza un zarpazo hacia el prota, zarpazo que es esquivado a las puras o a las justas. El prota concluye que llegados a esto debe abrirse paso a la fuerza hasta la salida, pero vemos como el monstruo sigue detrás de él, los demás se unen a la persecución. El prota solo huye y huye pensando para sí que todo el entrenamiento valió la pena, ya que ni en sueños esos energúmenos lo podrán alcanzar. Pero de la nada vemos como uno viejo y grande se posa frente de él. Quizás es el líder de la manada. Le gruñe también, el prota maldice, avanza, luego salta, la bestia lo ve, esperando quizás un golpe, pero vemos como nuestro chico impacta directamente en el suelo enfrente de la bestia. La bestia lanza nuevamente un zarpazo, pero lo que sujeta es el polvo o quizás una prenda del prota. Parece que nuestro chico había utilizado el golpe anterior como una cortina de humo, porque en la siguiente escena vemos cómo emprende la huida a toda marcha, dejándole el pelero a la bestia. La bestia lo mira a lo lejos, pero no lo piensa dejar huir tan fácilmente, ya que se le pega detrás de él intentando alcanzarlo. El prota divisa la salida o una ventana, yo qué coño voy a saber. Se frena al pie del precipicio, nota que es demasiado profundo, maldice al creador de la cueva. El monstruo le pisa los talones, no tiene tiempo para nada, se prepara para saltar, se impulsa. La bestia también está casi que lo toma. El prota por fin ha saltado, el monstruo no atina a tomarlo o a sujetarlo, va en el aire y parece que va a llegar. El prota está demasiado feliz, celebra, pero en la siguiente escena vemos cómo le ha faltado impulso y está a punto de caer en el fondo del precipicio. Intenta sujetarse de algo, pero no lo logra, y así vemos cómo el prota va cayendo al fondo mientras grita, hasta que al fin impacta contra el suelo. Está
está sorprendido, pero al parecer ha sobrevivido gracias a la técnica de armadura de escamas. Se percata que hay un camino hacia adelante y dice que no se acuerda de haber escrito tal pasillo escondido. Se decide a indagar y avanza, y luego nos muestran lo que quizás es. La verdad no tengo ni idea de cómo se llama. Bueno, eso que ven en pantalla, digámosle mausoleo. El prota va avanzando, subiendo unos escalones, se encuentra con algo, vemos que es una puerta con un molde donde obviamente debe poner la mano. Así lo hace, se abre, se sorprende y vemos al fondo lo que parece ser un monumento o una estatua, y cuando se acerca vemos que también hay un pergamino y una espada y una inscripción en la piedra que dice lo siguiente: yo, el demonio celestial, creé la cueva demoníaca celestial y la dispuse para quien pasara por la cueva continuara con mi legado, así que por favor dale un buen uso. Entonces nuestro chico toma el pergamino y vemos que eran las artes demoníacas celestiales, pero entonces cambiamos de escena y nuestro prota ya está en otro lugar, sentado en el suelo lamentándose de lo que había encontrado, ya que eran puras frutas normales y agua común lo que se encontraba también allí, maldiciendo así a su ancestro demonio celestial. Pero entonces en su show de niño pequeño le pega a una pared y sin querer se abre, dejándonos ver una sala de armas de muchos tipos, ya que vemos lanzas, espadas y mucho más. Wong se fija en unos guantes, se los pone, vemos que también le quita la túnica a la estatua, literalmente la está atracando, pensando que son de buena calidad, y así le vemos todo facherito diciéndose que se tomará su tiempo para encontrar la salida y que se pondrá a practicar el arte divino del demonio celestial. Avanzamos en el tiempo varias semanas después, vemos que la puerta se abre y nuestro chico, que al parecer va bien cargado con todo lo que estaba dentro de la cueva, está a punto de salir. El sol aturde la vista preguntándose en dónde está, pero un viejo que estaba por ahí buscando leña se percata de él. Parece que se asusta, pues deja caer su bastón. El prota le pregunta que en qué lugar están, pero el viejo solo atina a decir que el sucesor del demonio celestial ha descendido. Se inclina ante él, al parecer lo delata la túnica y la espada que el prota había hurtado antes. También le dice que es un honor para él conocerlo, y así, tal vez con miedo, el viejo deja la peluca, deja la leña, bastón y todo y se va huyendo a toda velocidad. El prota solo observa y con eso cambiamos de escena. Nos muestran una vista desde el aire, una calle amotinada de mucha gente y algunas personas preguntándose que ya ha pasado tiempo desde que el imbécil de Wong desapareció. Seguimos avanzando, ahora es San Juan y los demás preguntándose a qué se debe tanta conmoción, pero un NPC les dice: ¿no lo saben? El sucesor del demonio celestial ha descendido. Los chicos se quedan impactados, no lo pueden creer, salen huyendo, o más bien de inmediato a comprobarlo con sus ojos. Pero en la siguiente imagen nos muestran al prota con una turba de gente que lo traen cargado como si fuera un king. La gente lo aclama, dan vítores, el prota solo saluda alegremente. Cambiamos de escena nuevamente y ya estamos en el Palacio de la Estrella del Este. El prota se dice: por fin me he librado, eso fue demasiado embarazoso, y al parecer estaba convocado con Sabución y San Juan, que preguntan a qué se debía todo eso. Entonces el prota les explica todo lo que pasó en la cueva, los mosquitos, las ilusiones e incluso los monstruos o bestias humanoides, y también lo que había encontrado. Los chicos no lo pueden creer, y más aún pensando que entre siglos él fue quien descubrió el secreto oculto de la cueva demoníaca, pero agregando también el prota que eso no es algo bueno del todo, ya que no podrás pasar desapercibido como quería, ya que es un honor demasiado grande y ahora tendrá todos los ojos de sus enemigos puestos en él. San Juan comprende, pensando el prota para sí, que cuáles serán las acciones que tome el segundo joven maestro. Sí, este es el segundo joven maestro para los despistados que no se han dado cuenta. Continuando con la historia, y nuestro protagonista manda a San Juan a hacer un encargo y a darle un dinero a los pobladores de la villa, mientras que le pregunta a Sabución cómo va el entrenamiento de la tropa, haciéndonos saber que el entrenamiento a caballo va bien y que es momento de pasar al entrenamiento cuerpo a cuerpo, concluyendo el prota que es mejor atrasar un poco el entrenamiento cuerpo a cuerpo y priorizar por el entrenamiento de supervivencia, agregando también que con eso dicho, todo queda listo para la convocatoria o asamblea que tendrán en la noche, donde estarán también el disque genio Jean Murian
y Mok Dampion. Y así se va haciendo de noche, ya todos están convocados. Mok Dampion se pregunta por qué demonios está ahí, pero el prota interviene su pensamiento gritando: tráiganlo aquí. Se acercan unas personas cargando unos cofres. El genio pregunta qué son, pero nos desvelan que es todo el armamento que el prota encontró en la cueva y que le dará algunos objetos a ellos, que tomen lo que les parezca bien. Esto no lo pueden creer, tal generosidad de su joven maestro, pero ya sabemos que el prota es un maldito desgraciado y solo lo hace para tenerlo más fielmente en la palma de sus manos. San Juan toma una espada, Sabución un arco. El prota al presunto genio le da un anillo que sirve según el prota para evitar que su genio sea envenenado, pensando también que el secretario llora demasiado. Entonces en el fondo vemos a Mok Dampion. El prota lo abraza y le dice que lastimosamente para él no hay nada y que más bien tiene una misión para él, y dicha misión era vender todo el armamento, ya que la familia Mok se especializa o es la más conocedora sobre armas, encargándola así que le saque la mayor ganancia posible. Con eso avanzamos en el tiempo. La asamblea ya fue terminada y nos muestran una imagen de lo que puede ser la hermana del prota, que va en camino y pensando que ahora todos piensan que nuestro chico es el sucesor del demonio divino, encontrándose así con el prota, que la saluda educadamente, pero esta solo le contesta: otra vez viniste sin avisar, bastardo. Wong extiende la mano y le acerca una tablilla, y al parecer era el sello del clan del prota. Ella le cuestiona cómo lo consiguió, pero son secretos comerciales, le contesta, pero luego nos muestran que uno de los importantes del clan del prota lo único que le importa es el dinero, y así fue como lo consiguió. Y sí, es como lo están pensando, el prota lo ha sobornado. Tranqui, hermana, exclama el prota, tratando de decirle que a él le interesa es hacer una alianza con ella y no con nadie más, no con su clan o algo parecido, sino con ella. La hermana solo piensa que se parece al segundo joven maestro, pero es así como se formaliza la alianza entre la hermana y el prota. Este mismo le agradece, va pasando el día y con eso cambiamos de escena y nos muestran al segundo joven maestro. Este ya se había enterado de que Wong había formado una alianza con su hermana, diciendo que entonces se estaba tomando en serio la competencia de sucesión. Cambiamos de escena nuevamente, nos muestran lo que parece ser una cueva quizás. Alguien sale, nos muestran unos pies, una silueta, y en la siguiente imagen vemos que era nada más y nada menos que el verdadero protagonista de la novela, Tae Moo Wan, que no sé cómo coño le llamaremos, pero seguro que le cambiaré el nombre si me da la gana, que tomando su arma se cuestiona que a dónde debería ir ahora, y así emprende la marcha dirigiéndose a algún lugar, pero lo siguiente que vemos es que está en medio de un bosque que al parecer lleva varios días perdido, y así que decide emprender la marcha hacia los sonidos que estaba escuchando en busca de indicaciones o direcciones, pero con lo que se encuentra es con un grupo de ladrones que estaban asaltando quizás a unos mercaderes o viajeros. Vaya tú a saber qué carajos son. El tipo llega, se para en la cara de uno de los bandidos, este cae pesadamente en el suelo. Lo siento por eso, no era mi intención golpearte, exclama el prota original, pero velozmente ha sido amotinado. Piden explicaciones, él solo ha venido por direcciones, algo de comida. Los bandidos se enojan, lo llaman bastardo, le lanzan un machetazo, el prota lo esquiva, le mete un gancho en el estómago que estampa al bandido en el suelo. El prota lo ve, ha decidido actuar, ya que no puede ignorar lo que está pasando. Una de las víctimas le pide ayuda, le dice que le pagará con una comida deliciosa ya que tiene hambre. El prota acepta alegremente. Los bandidos gritan: ¡mátenlo! Una turba enloquecida se dirige a mandarlos con el jefe de jefes, señor de señores. El prota dice que de eso nada, saca su aura, parece un dragón, ya los tiene allí mismo, pero empuñando su espada lanza una técnica que los hace picadillos a todos, los deja atrás hechos migas. La víctima se sorprende, el prota cae, la gente se preocupa, pero era que solo tenía hambre. Le dan comida, ya que estaba bien a gusto. El prota se dirige hacia la alianza Murin. El mercader al saberlo le pregunta, o más bien le propone, que viajen juntos, ya que ellos también van hacia ese lugar. Así pasa el tiempo y emprenden su viaje y nos dejan saber que ese fue el primer encuentro entre Tae Moo Wan, el verdadero protagonista, y Gon Sun San, quien más adelante se convertirá en el líder del mejor grupo comercial. Entonces avanzamos de nuevo, ya es de noche, hay muchos juegos artificiales, se ve un montón de gente en una formación, y a nuestro falso prota al final de ella, y al
parecer era el día del lanzamiento oficial de la unidad del León Oscuro. El prota había invitado a su hermana, que le dice que el motivo por el cual la invitó fue para dar a conocer su alianza al segundo joven maestro. De todos modos, nuestra alianza iba a ser descubierta tarde o temprano, dice el prota. Además, esta es una gran oportunidad para influir en la opinión de aquellos que aún no se han decidido. Tienes un punto, pero de la nada se escucha Hugh Wong bastardo, y era uno de los hermanos del prota que también había llegado a la inauguración y era acompañado por un montón de gente también. Se para imponente frente a ellos, pero en la siguiente escena solo vemos cómo abraza al prota diciéndole: no puedo creer que el más joven sea el sucesor del demonio celestial. ¿Cuándo creciste tanto? Pero el prota le dice que no es nada, que aún le falta mucho por crecer, y así todos están observando las interacciones, mientras que la hermana piensa que está aquí solo para mantener al prota vigilado, pero de la nada, unos pasos, un perfil que a estas alturas ya sabemos quién es, va llegando a sus espaldas, y cuando el hombro del prota es tocado, este siente una inmensa presión. Oh, tú también viniste, Jin, dice el corpulento. El segundo joven le dice: Wong, como un miembro de nuestro culto divino y como tu hermano mayor, sinceramente te felicito. El prota solo lo ve atemorizado. Nos damos cuenta que el prota es tremenda cagalera. Te has ganado mi respeto, le dice. El prota agradece sus palabras, pero pensando que ese tipo está a otro nivel y que nunca podrá ganar contra él, le dice temblando: me halagas, ya que a este hermano menor aún le falta mucho por crecer. Por favor, cuida de mí en el futuro. Su hermano solo le dice que entonces solo hay que entrar a celebrar. Y mientras hacen esto, el prota solo piensa que si no fuera por su objetivo de volver a su mundo, ya hace tiempo se hubiese sometido a él, y que el camino de vuelta a casa se ve bastante lejos. Pero se hace aún más de noche, y con San Juan anunciando el fin de la ceremonia de inauguración, es como le damos paso allí mismo a la subasta de armas que el prota había preparado con Mok Dampion. Las personas hablan entre sí, se dicen que esta es una oportunidad única en la vida, que lo único que hay que tener es dinero, y así es como comenzamos con el primer objeto, que es una alabarda, y su precio inicial es de 1000 tael de plata. La gente se emociona, uno ofrece 100,000, otros 102,000, nadie más ofrece algo, y con San Juan dando como comprador al viejo de la familia Mahan. ¡Qué cool nombre! La subasta continúa, pero en la siguiente imagen ya hemos llegado al final del último objeto. Este es el brazalete demoníaco que el demonio celestial más amaba, dice el disque genio. La gente se sorprende, pero al saber que el precio inicial es de 500,000 taels, la gente se sorprende, y es cuando la gente comienza a murmurar que si acaso no es solo un simple brazalete, ¿quién iba a pagar tanto por ello? Pero de la nada vemos una mano y una voz que dice 5 millones. Todo mundo voltea, están impactados ante tal cifra escandalosa. El prota también no lo puede creer, y vemos que era el segundo joven hermano quien había hecho tan ostentosa oferta. El disque genio pregunta que si alguien da más. Todos hacen silencio, y así es como el segundo joven maestro se hace con dicho brazalete. Todo mundo lo aplaude, lo vitorea, pero cuando se lo pone algo pasa. Siente una energía, esta se vuelve en torno a su brazo. De la nada vemos que todo eso va tomando forma y al final se convierte en algún tipo de espada. Todo mundo se asombra, el prota también, ya que él lo había probado antes, pero no había pasado nada. Se lo quieren devolver, pero el prota solo dice que no, que los objetos divinos son los que eligen a sus dueños. Entonces la gente enloquecida procede a vitorearlo una vez más. Que viva el segundo joven maestro, el verdadero sucesor del demonio celestial. El prota lo nota, se dice que es mejor así, pero que la competencia acaba de empezar, que ahora es cuando empieza el juego, y con eso damos por terminado el asunto y cambiamos de escena, que nos lleva quizás a la cueva donde estaba entrenando el verdadero prota. Unos tipos indagan en el lugar, diciéndose que es demasiado tarde, que le habían ordenado enviar un mensaje cuando alguien saliera de allí, y en otra parte están los amigos del prota, lamentando lo del brazalete y también explicando que ya se han esparcido el chisme de que el segundo joven maestro es el verdadero sucesor del demonio celestial.
Pero en eso vemos que llega nuestro prota con un montón de libros pidiendo ayuda. Le preguntan qué es todo eso y que si está bien por lo del brazalete, por el chisme esparcido. El prota menciona que no pasa nada, pero que es una pena, que si hubiese sabido lo del brazalete lo hubiese vendido por mucho más dinero, a lo que los otros al escucharlo se quedan impactados, ya que una cosa así es obvio que solo contesta al ki interno al nivel del segundo maestro superior. Los demás solo lloran al escucharlo, pero a la vez el prota se lamenta que ser un villano de pacotilla es bastante agotador, y con el prota tomando el pergamino en sus manos es como nos enteramos de que se entera de que el prota verdadero ha salido de su entrenamiento, alterando esto mucho a nuestro chico, tanto así que deja caer el pergamino sujetando fuertemente su cabello. Se dice a sí mismo: Lee Si-won es el verdadero nombre del prota. Enfría la cabeza, mantén la calma, pero cambiamos de escena, es de noche, unos tipos huyen de algo. Se pregunta por qué ese maldito loco aún los sigue persiguiendo, pero nos damos cuenta de que era el prota verdadero. Pero unas 2 horas antes es de noche y los tipos de antes tienen intenciones no muy buenas con una chica que al parecer habían utilizado algún tipo de tónico o veneno para adormecerla y hacerles cosas que no voy a decir, pero son descubiertos por el prota original con una cara muy alegre. Les pregunta ¿qué carajo están haciendo? Los tipos se enfurecen, se lanzan de inmediato contra él. El prota los ve, saca su arma y en la siguiente escena vemos cómo ejecuta una de sus técnicas, partiendo en 2 las armas de sus oponentes. Les exige el antídoto, pero estos se miran tramando algo. De la nada le lanzan unos objetos que se explotan a los pies del prota. Al parecer es veneno, pero vemos cómo estos tipos se sorprenden al notar que dicho veneno no le hace ni pío. Se dan cuenta de que es un experto que es inmune al veneno. Se dan a la huida, el prota los persigue, suplican por su vida, pero solo se ve una técnica lanzada en el aire por el prota, dejando a estos tipos atrás cortados en 2 y al prota diciendo que lo debieron de haber escuchado cuando le pidió el antídoto amablemente. Avanzamos y vemos cómo le está dando el antídoto a la chica, mientras que se escucha que alguien lo llama. Wan, ¿dónde estás? El prota lo escucha con la chica en sus brazos y vemos que era el mercader que le dice que ande con cuidado. Sabe que es un experto, pero que es malísimo con las direcciones. La chica se va despertando. Vemos que le dice que está en deuda con él. El mercader parece que cree saber quién es. Le pregunta que si acaso es la luna celestial, o más bien la diosa luna celestial. El prota también pregunta. Ella lo afirma. Se despide, se va. El prota la observa a la distancia, pero sin mediar palabra el prota aparece delante de ella. Que se asombra. Vamos a llevarnos bien, le dice el prota. Se presenta, ella también lo hace, y con eso nos dicen que ella es la protagonista femenina de la novela del prota falso, o sea, la waifu del prota verdadero. Y así es que estando frente a frente y a la luz de la luna es como el prota verdadero, al parecer prendado por la chica, es como la invita a salir o más bien a cenar, pero de la nada cambiamos de escena, vemos una bandera y era el símbolo de la unidad del prota, y en la siguiente imagen vemos cómo está Sabución y su unidad. Al parecer habían tenido una batalla quizás con algún grupo de la Alianza Murin y habían ganado, mandando así un informe al líder de la unidad, o sea, a nuestro prota falso. Continuamos con la historia, vemos a nuestro chico hablando con San Juan. Se dice que lo que hizo Sabución será el primer logro de su unidad, pero son intervenidos ya que al parecer ha llegado una carta del líder del culto expresamente para Hyuk-won. El prota se inclina a la toma educadamente, pero amargo por dentro. Así nos enteramos que el líder del clan quiere que vaya al palacio mañana, y así cuando el prota ya está solo se lamenta y se pregunta por qué sin previo aviso el líder del culto lo ha convocado o llamado, y que si es porque notó algo sospechoso en él. Vemos que saca un libro, arma secreta, plan de supervivencia, se pone a escribir algo y al parecer está ideando una manera, un plan B por si lo demás falla, pero de golpe cambiamos de escena, ya es de noche luego de mañana, y con ella vemos a los 4 herederos al frente de lo que puede ser el patriarca o líder del culto. Los chicos lo observan, él también, un ministro o quizás un ayudante le dice que saluden con educación, los chicos lo hacen, al patriarca esto le importa poco, los manda a parar, son padre e hijos, y lo siguiente que vemos es que ya están en los 5 sentados en una mesa, comienza la conversación.
La inicia el patriarca, pregunta cómo están, se dirige a nuestro chico, le dice que se lo muestre, el prota no entiende, nosotros tampoco, pero su padre explica que está hablando de la espada del demonio celestial y no de lo que tú y yo pensábamos que era, cuyo objeto o espada había encontrado en la cueva. El prota entiende, nosotros también, se lo entrega de inmediato, lo toma, lo examina y en el segundo siguiente le hace un corte con ella. Los chicos aguantan la presión mientras que se ve al patriarca hablando con la espada y consolándola, diciéndole que lo entiende y que debió ser muy duro. Won se da cuenta, se percata de esto, su padre se la entrega y le dice que la cuide mucho. Luego vemos al prota preguntándole a la espada por qué no le ha hablado todo este tiempo, pero en eso otro hermano le dice al padre que examine su brazalete. Este se lo coloca, pero no pasa nada. Todos se quedan asombrados, pero explica que es un tipo de objeto que él solo puede activar, ya que el objeto lo ha tomado como su dueño. La otra hermana cambia de tema y pregunta por qué los ha convocado a todos allí. Y se viene la explicación, papus. Puede que ya lo sepan todos, dice el patriarca, pero el festival demoníaco celestial se acerca. Además, esta vez ha aparecido el descendiente del demonio celestial, por lo que pretende elevar la escala del festival. Y también explica que está pensando en incluir a los otros talentos de las demás familias que hacen parte del culto. Un hijo protesta, el padre se pone imponente y contesta, ¿y qué? La posición del líder del culto divino no es hereditaria y cualquiera en nuestro culto tiene derecho a convertirse en el líder. Su hijo solo acepta lo que dice, mientras que el prota con educación le hace saber que él tiene una propuesta. Me gustaría invitar a las familias de las afueras de las llanuras centrales al festival celestial. O más bien al festival demoníaco celestial, que básicamente es lo mismo. Todos escuchan la propuesta, se quedan sorprendidos, pregunta cuál es el motivo. El prota explica, aunque las familias están siendo suprimidas por nosotros, es decir, están bajo su mando o algo así, no sabemos cuándo volverán a empuñar una espada en contra de nosotros. Entonces, para que se conviertan en verdaderos súbditos, tienen que demostrar su lealtad a nuestro culto. El padre entiende, le gusta, le pregunta a los demás qué opinan y es ahí en cuando el segundo hijo toma la palabra, diciendo que es una buena idea para poder mostrar la fuerza y la benevolencia del culto. El prota suspira, el padre enérgico se para y exclama que le encanta y que nos falta mucho para que el festival comience, deseándoles suerte a todos y al mismo tiempo despidiéndolos. El tiempo pasa, estos salen, algunos se van y mientras lo hacen dicen que esta vez el festival va a ser muy divertido. El prota y su hermana se quedan. Esta última le pide una explicación de la propuesta que dio anteriormente. Le dice que no se preocupe, que él tiene un plan entre manos y con eso avanzamos un mes antes del festival demoníaco. Va un vehículo por la calle y dentro de él está el prota y su hermana que tenían una conversación. Esta le pregunta quién carajos es el líder de la frontera, que antes algo como eso no existía, que solo eran un montón de tribus que vivían en el desierto sin nadie liderándolas. El prota afirma, pero que dentro de una de esas tribus había una que antes pertenecía a una gran civilización y que dentro de ese dominio no hay nadie que les impida volver a su vieja gloria, haciéndonos saber que está hablando de la tribu Asana y que más de la mitad de las 36 tribus que están allí ya son sus aliados y que allí hay un gran talento que el prota quiere traer a él como su aliado. Su hermana dice un nombre, Lobo Azul, quién sabe, dice el prota, pero nos cortan y ya solo queda una semana para el festival del demonio celestial. Hay un montón de gente, el segundo hijo dentro de ella. El prota nota que su hermano llama mucho la atención, pero de la nada entre la multitud nos muestran unos pies y era un tipo con unas prendas bastante llamativas. Parece alguien importante. Está frente al patriarca y luego nos enteramos que este tipo es el Lobo Azul, Asmet, que ha venido al festival demoníaco por invitación del líder del culto para firmar la amistad entre los clanes, o más bien entre el culto divino Sol y Luna y el clan Asana. Pero en eso la hermana del prota le pregunta cómo va a hacer para enlistarlo, pero el prota ya se había ido y de la nada el prota, quizás haciéndose el ebrio, acercándose al tipo llamándolo por su nombre. «Hey, lobo», le dice.
Oído que eres bastante fuerte. ¿Cómo es? Quiero probarlo. Este lo escucha, se niega, no está aquí para eso. El prota lo insulta, lo llama cobarde. Este bastante enojado le dice que lo dejará pasar por esta vez. El prota no hace caso. Sin previo aviso se lanza contra él. Este no tiene más opción. Saca su arma, ambos chocan espadas, ambos se miran. El prota está contento. Va de nuevo hacia adelante. El lobo también lanza sus ataques, pero de la nada en medio de ellos aparece el segundo joven maestro deteniéndolos a ambos. El prota se sorprende. Ya está aquí. Se lanza hacia atrás. Obvio es una actuación. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pide que se lo lleven. Este solo lanza insultos mientras lo cargan y se lo llevan. Su hermano solo pide disculpas. El lobo las acepta. Dejamos eso de lado y avanzamos en el tiempo con nuestro prota diciendo que su siguiente paso es... Ya a lo lejos se ve una chica. Al parecer este es el verdadero personaje que el prota quizás quiere enlistar a su grupo, ya que se le acerca, la llama por su nombre, Lady Asana Sara. Ella lo mira. Cuarto joven maestro, se va. No hay nada que tenga que hablar contigo. Adiós, le dice. Pero el prota sin mediar le dice que es difícil que Ahmed, o sea el lobo azul, se convierta en el líder del desierto, que sabe que está preocupada por eso. El prota explica que Ahmed es un excelente luchador, que es justo, valiente, con una voluntad indomable, pero que no posee las cualidades para liderar en el desierto, que eso ya es otro tema aparte, y que si verdaderamente poseyera las características para dicho puesto, no habría sacado su espada tan fácilmente ante una sencilla provocación como la que él le hizo. La chica lo ve, analiza, el prota agrega: no creo que Ahmed, sino tú, quien tiene las cualidades para convertirse en el líder del desierto. Culminando con la evangelización le dice: fue tu fuerza, no la de él, la que permitió que el clan Asana se convirtiera en una tribu poderosa, que él solo lo ha eclipsado. La chica lo ve incrédula, no puede creer lo que dice. Como cereza del pastel, el prota agrega que él es el cuarto joven maestro del culto divino y un miembro oficial del clan Tan, que le ayudará a convertirse en la líder del desierto. Pero con eso avanzamos y cambiamos de escena. Ahora vemos al prota verdadero y a su waifu. Hay un tipo enfrente de ellos con un chico cautivo que amenaza con mandarlo con San Pedro si se acercan un poco más. El prota solo lo ve y saca una moneda, la lanza. Este impacta contra la mano del tipo y hace que suelta al niño. La waifu del prota verdadero se lanza y toma al niño antes de que impacte contra el suelo. El prota se quiere llevar detenido al tipo para averiguar a qué grupo pertenece, pero esto solo lo mira furioso y saliéndole protuberancias de todo su cuerpo exclama que pronto les caerá el castigo divino. Viva el culto divino, sol y luna. Se hace estallar. El prota preocupado intenta detener la onda expansiva que se produce, y cuando por fin termina todo, vemos la grieta del impacto que había dejado la inmolación del tipo. Estos malditos cultistas demoníacos, solo exclama el prota. Y hasta aquí es como llegamos con la entrega de hoy, así que esté muy pendiente al canal, que pronto estaremos subiendo la segunda parte de este maravilloso manga. Y sin más, no se olviden de que yo soy el Lole. Nos vemos en otra ocasión, malditos bastardos.